no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Me llamo María Dolores, soy madre de 3 hijos, me dedico a la enseñanza y bueno, yo vengo a contar mi testimonio de conversión. Pues yo me eduqué en un colegio católico, pero salí a los 13 años y ya para mí se acabó el tema religioso. No me cuestionaba tampoco nada en relación a la existencia de Dios. Cuando ya cumplí 19 años, pues empecé un poquito más a planteármelo, pero pues he sido como creo que tanta gente educada en un contexto en el que las películas, los libros que leía, las conversaciones, los amigos, era un mundo alejado de la fe. Entonces yo no... era como un rechazo a la fe católica, pero por desconocimiento, no porque tuviera que oponerme por determinadas cosas que no estaba de acuerdo, sino simplemente pues como que no estaba de moda, ¿no? Y bueno, yo viví mi vida lejos del catolicismo, sí que sentía una curiosidad, leía de aquí, de allá, sí tenía esa curiosidad espiritual, pero no orientada hacia el cristianismo. Y bueno, pues como tanta gente llegué a la nueva era, ¿no? Que por desgracia nos ha pasado a muchas personas. Entonces buscas como una espiritualidad y lees este libro, la charla aquella, mucha gente está en eso y entonces, bueno, dices, bueno, pues como tienes esa necesidad espiritual, piensas que todo lo que es aparentemente sobrenatural o se sale de lo natural, pues te piensas que ahí está Dios, ¿no? Y claro, pues no es así. Y bueno, yo estaba pues en ese ambiente, ¿no? Hacía yoga, bueno, lo típico, ¿no? Pues iba a algunas terapias, pero realmente yo lo que quería era claridad también personal. Yo no tenía como en la vida como una orientación, sabía lo que era el bien y el mal, pero lo que estaba bien, lo que estaba mal, me refiero, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, no existía pues el infierno, no existía el mal, era todo pues, bueno, todo así como en la nueva era, ¿no? Todo un poco el centro es la persona, ¿no? No hay un Dios que te está diciendo cuál es el camino en el que tienes que dirigirte, ¿no? No creía en eso así, de esa manera, ¿no? Y bueno, ahí estaba y bueno, realmente yo veía cosas que me indicaban que había un mundo espiritual, que había algo más allá de lo natural, pero yo pensaba que bueno, eso estaba bien, ¿no? Que no era un pecado ni nada, que era, pues bueno, que existía la vida después de la muerte y por ahí pues investigando esos temas y eso, pues yo estaba interesada en ese tipo de cosas y tal, ¿no? Pero cuando tenía que tomar una decisión importante en mi vida, en un momento yo veía que yo no tenía claridad, que yo había leído muchísimos libros, había ido a cursos de espiritualidad, pero yo no sabía tomar una decisión que fuera importante en mi vida, ¿no? No tenía claridad. Y entonces, en esos momentos que necesitaba esa claridad, coincidió que mi hermana hacía pues no sé cuánto tiempo llevaría, no era mucho tiempo, me decía, tú pídele a la Virgen que te lleve a Jesús. Y yo cuando mi hermana me decía eso, estaba tan alejada que es como si me hubiera dicho, no sé, una tontería muy grande, ¿no? Y yo decía, vale, pues no, digo, pero yo sabía que tenía buena intención, pero yo no me creía nada de eso, ¿no? También tengo que decir que 2 meses antes de esto que voy a contar ahora, yo había estado en Navidad con mi hermano, iban a entrar en la iglesia.
el día 26 de diciembre o así era. Y entonces me decían, venga, vamos a entrar, vente con nosotros. Y yo, no, yo me quedo aquí fuera, no, entra. Bueno, pues yo entré con ellos a la iglesia y me quedé de pie allí, yo muy digna, como diciendo, vaya rollo en el que están, ¿no? Y entonces estaban escuchando misa, acabó la misa, ellos allí rezando. Y yo decía, mira, qué bonitos que están ahí en el banco, pero una cosa que conmigo no iba, ¿no? Y luego me dice, acaba la misa y entonces presentaban al Niño Jesús para besarlo y me dicen, venga Mari, vente. Y besa al Niño Jesús y digo yo no, y vosotros, que no, que ven, y ya me metieron en la fila. Y entonces cuando llegué al Niño Jesús, yo pensé, digo, qué tontería darle un beso a una estatua, ¿no? A una imagen. Digo, entonces le toqué la ropilla al Niño Jesús y ya está, no lo besé, ¿no? Por eso para mí fue, digamos, el acercamiento que tuve, ¿no? Y luego ya, pues, mi hermana eso me decía, tú pídele al Niño Jesús, o sea, a la Virgen María que te lleve a Jesús. Y entonces, en un momento que yo estaba en un cojín de estos de yoga, diciendo mantras que yo no sabía ni lo que decía, pues yo decía, pero si es que no tengo claridad, si es que realmente, ¿qué estoy haciendo, no? Ya me estaban entrando, había vivido cosas que me hacían dudar de ese mundo, ¿no? Pero bueno, todavía estaba yo ahí. Y entonces digo, bueno, pues como mi hermana me ha dicho esto y no pierdo nada y nadie me ve porque me daba vergüenza, digo, yo le voy a pedir a la Virgen María que me lleve a Jesús. Y entonces le dije a la Virgen María interiormente que me llevara a Jesús. Lo dije de corazón, eso sí, porque estaba como que me urgía tener claridad. Y entonces recé un Padre Nuestro y un Ave María. Y yo cuando recé, para mí no fue hablar y ya está, ¿no? Yo sentí como un soplo de algo, ¿no? Algo empezaba, yo no sé, algo muy sutil, ¿no? Así, como yo, la única forma que tengo de describirlo es decir, es como cuando empieza a brotar, como cuando empieza a brotar un agua así muy débil en una fuente, ¿no? En el suelo, ¿no? Y dice, están haciendo agua, ¿no? Pues algo así muy sutil, ¿no? Y yo digo, bueno, pasó eso, ¿no? Y ya está. Y luego mi hermana siguió y me dice, bueno, ahora como es Cuaresma, ve y te pones la ceniza. Y digo yo, hombre, ya mi hermana, ya me voy a poner la ceniza, ya eso ya era una cosa, pues si yo llevaba 30 años sin pisar una iglesia, vamos, para los bautizos de mis sobrinos y cosas así, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues ya está, pasé por una iglesia, como me había pasado eso en la oración, ya había notado yo algo, ¿no? Pues entré en la iglesia. Y entonces me había dicho mi hermana, y te confiesas también, que es miércoles de ceniza, pero que no era una cosa que yo tenía como pensado que yo iba a ir a la iglesia, a confesarme, a ponerme la ceniza. Pues yo iba caminando, pasé por la iglesia, me acordé de aquello y tal, vale, entré. Y entonces estaba allí rezando, eso sí, como sabía ya lo que me había pasado con la oración, ¿no? Y entonces pasó un sacerdote y me lancé a él y iba a dar la misa. Le dije, padre, que llevo sin confesarme 30 y no sé cuántos años, que si me puede confesar, y yo no sé confesarme. Y entonces me cogió las manos y me dijo, eso es muy sencillo. Y a mí dice, mira, yo te ayudo, un poco de soberbia, un poco de tal, y empezó a decirme pecado, ¿no? Y aquella misericordia que él me estaba dando me conmovió y me emocionó. Y entonces me dice, ya está, ya puedes comulgar. Ya eso sí que no lo había pensado, comulgar, ¿no? Entonces, pues comulgué. Y ya ese miércoles de ceniza del 2015 fue cuando ya empecé a ir a la iglesia, pero ya iba porque yo quería ir y entonces yo tenía necesidad de ir. A mí me encantaba ir y como llevaba tantísimo tiempo sin ir a la iglesia, pues todo me parecía nuevo y además un descubrimiento. Hoy es el día de la Virgen de Lourdes. ¡Oh, la Virgen de Lourdes! ¡Ay, qué bonito! Y la procesión y la Candelaria y todas las fiestas, ¿no? de la iglesia y todo viviéndolo como un regalo, ¿no? Luego veía rezar el rosario. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo rezan el rosario? Pues ya empecé. Y entonces lo que es el Espíritu Santo, que yo no había tenido
tenemos un grupo de hermanos de WhatsApp que mandaban cosas, mandaban el testimonio de María Vallejo Nájera, y yo lo había visto, ya llevaban un mes mandándolo, o que lo habían mandado, o lo seguían, no sé, el caso es que yo ya lo había visto mandado en el grupo y yo no había tenido ni el mínimo interés por abrirlo. Pero ya cuando me pasó esto, de que fui a la iglesia, pues el Espíritu Santo iba obrando, y entonces digo, ay, voy a ver el testimonio de María Vallejo Nájera, ¿no? Y entonces habló de Medjugorje. Y claro, aquello dije yo, esto es verdad, yo sé que esto es verdad, pero yo no quería ir a apariciones marianas, nunca era como una cosa como que me daba así, yo qué sé, ¿no? No era una cosa que me interesaba, ¿no? Pero sentí muchísimo interés, y yo, sobre todo porque sabía que era verdad, porque yo sentía que era verdad. Entonces, si esto fue en febrero, cuando el miércoles de ceniza, pues empecé a buscar ya, yo le dije a la Virgen, bueno, si tú quieres que vaya, como dicen que va quien tú quieres, pues a mí me llevas. Y entonces me compré un libro, el de Jesús García, de Medjugorje, y ya empecé a empaparme de aquello, ya empecé fue enseguida con los mensajes de la Virgen. Yo digo que la Virgen ha sido mi catequista, porque fue prácticamente mi conversión con ella, y enseguida ya empecé a leer los mensajes, empecé con el rosario, empecé con el ayuno, la oración, todo, ¿no? Todo lo que ella decía, que es lo que dice la Santa Madre Iglesia, ¿no? Y entonces pues me fui a Medjugorje en julio. Y bueno, luego me fui a un retiro también de la Reina de la Paz, y hablaron de otro retiro en Medjugorje. Al año siguiente también se lo pedí a la Virgen, también volví a ir a un retiro, y luego ya volví, bueno, una tercera vez en el 2019. Y bueno, pues la Virgen, yo he sentido que me ha acompañado todo este tiempo en mi conversión, y bueno, pues ese cambio tan increíble, ¿no? De creer que el cristianismo, no sé, que no es como que era una, no sé, ahí vale la iglesia, todo muy triste, los sacerdotes, imágenes, y luego ya ir a la iglesia y parecerme el sitio mejor del mundo, los sacerdotes, vamos, enamorada de los sacerdotes y de la Virgen y de toda la doctrina de la iglesia, la riqueza que hay ahí. Yo decía, pero ¿dónde he estado yo antes? Yo animo a las personas a que le pidan a la Virgen que le lleve a Jesús, porque realmente mi hermana me decía que era el camino más rápido, y realmente era súper rápido, porque a mí me llevó, vamos, enseguida. Y bueno, lamento muchísimo todo lo que he vivido antes de esto, en ese mundo que para mí es un mundo oscuro, falto de luz absoluta, una luz totalmente falsa que ni siquiera es luz, ¿no? Y que no te aporta ni la paz, ni la felicidad, ni la sabiduría de Dios, digo, ¿no? No la mía propia, sino la luz de Dios que realmente dice, ya sé por dónde voy, ya sé que lo que quiero, lo que no quiero, lo que es bueno, lo que no es bueno para mí, para el resto de las personas, ¿no? Y ese compromiso de que la oración pues no es solamente para uno mismo, ¿no? Sino para, como dice la Virgen, ¿no? Para todos. Rezar por las intenciones de todas las intenciones de la Virgen, ¿no? Por la paz del mundo, por los jóvenes, por las familias, por los sacerdotes, y bueno, así todos caminando hacia el cielo, ¿no? Gospa Majka moja, Gospa Majka moja Ty. Gospa Majka moja, Gospa Majka moja Ty.